¿Qué tal, causas? Bienvenidos a Riose Comics. Hoy les traigo Justice League Unlimited número 18, con guión de Mark Waid y arte de Clayton Henry. Por acá les dejo la lista de reproducción. Ojalá les vacile. La historia comienza en la Watchtower. Batman se conecta con los miembros de la Liga de la Justicia en una comunicación de emergencia. Les informa que han tomado una decisión que los afectará a todos. Los que participaron del torneo Omega fueron testigos de un panorama mucho más grande que una simple guerra contra Darkseid. Mientras Batman habla, se muestran imágenes de Vialia, donde Connor Hawk, Green Arrow, Giganta, Wildcat y Lex Luthor se enfrentan a los enemigos. Wonder Woman añade que deben mirar el panorama completo, lo que exige que reconsideren los conceptos humanos de bien y mal, ya que estos son triviales ante la gran amenaza que se acerca. En el próximo enfrentamiento contra Darkseid no habrá tiempo para héroes y villanos. Será el tiempo de la creación contra la extinción. Mientras habla, las imágenes muestran a Aquaman, Captain Atom, Starro y Weather Wizard enfrentándose a los villanos, y parece que este último está a punto de matar a uno de ellos. Captain Marvel agrega que todos deberán tirar para el mismo lado si quieren que la realidad sobreviva, por lo que han impulsado un programa piloto de amnistía para supervillanos, siempre y cuando estos se comporten. Batman pregunta si alguien tiene alguna duda, mientras las imágenes muestran a Captain Atom impidiendo que Weather Wizard elimine al criminal, y vemos su mano desaparecer. Nos movemos a otra área de la Watchtower. Jaime Reyes, Blue Beetle, le responde a Batman que tiene 1.000.000 de preguntas. The Boom agrega que, aunque ella y Airwave son de otra época, villanos son villanos, y no está segura de que puedan realmente redimirse. Como comentario, Airwave y The Boom estuvieron entre los ayudantes de superhéroes que fueron mantenidos en animación suspendida durante décadas por el Childminder. The Boom es Judy Garrick, la hija y antigua ayudante de Jay Garrick, el Flash original. La respuesta viene de una lámpara junto a ellos en la sala. Es Plastic Man, quien responde que él se redimió. Blue Beetle le dice que ese truco de hacerse pasar por un mueble nunca pasa de moda, y nunca es gracioso. Plastic Man les cuenta que antes él era Il O'Brien, un mafioso empedernido. Llevaba una mala vida, sin seguro de salud ni pago por horas extra, hasta que un día decidió robar una fábrica de productos químicos y se le derramó encima una sustancia extraña, mientras sus cómplices lo abandonaban. No hay nada como la traición y un nuevo superpoder para abrirle los ojos a alguien. Agrega que, si él pudo ver la luz, quizás Terraman también lo haga. Como comentario, Terraman es Toby Manning, un villano de Superman que combina la estética de un pistolero del viejo oeste con tecnología alienígena avanzada. Black Lightning les informa que el programa de amnistía no opera sin condiciones. Los elegidos deben adherirse a un estricto código de conducta ética, concentrado en la preservación de la vida. Por eso, quienes son incapaces de cumplirlo, como Joker, ya han sido descalificados automáticamente. Añade que en la fase inicial, cada participante tendrá asignado un oficial de libertad condicional que lo supervisará de cerca en el campo, y que ninguno puede actuar sin supervisión. Las imágenes muestran que Green Arrow está a cargo de Giganta. Black Lightning explica la tercera condición del programa. Mon-El, el guardián de la zona fantasma, ha encontrado la manera de infundir en todos los participantes una firma de energía especial. Si en algún momento cualquier miembro de la liga considera que un candidato ha violado las reglas, esa energía se activará para llevarlo, de inmediato, a la zona fantasma, donde quedará detenido hasta que se resuelva el caso. Mientras comenta eso, las imágenes muestran a Weather Wizard yendo a la zona fantasma. Black Lightning agrega una última advertencia. El programa no se hará público hasta comprobar cómo resulta. Por ahora es un secreto. Airwave comenta que igual le parece una apuesta arriesgada, y Black Lightning le responde que no fue una decisión tomada a la ligera, pero que, siguiendo el espíritu de Superman, no queda más remedio que esperar lo mejor. De pronto, Ted Kord, el otro Blue Beetle, aparece, preguntando si alguien ha visto a Guy Gardner. Nos movemos de vuelta a Vialia. Luthor encuentra a los dos científicos que trabajan en el proyecto Synchronix de Ginebra. Ellos le preguntan cómo los encontró, y Luthor les explica que parte de sus obligaciones es saber, en todo momento, dónde se encuentran sus rivales, sobre todo cuando son secuestrados por terroristas. Mientras Giganta neutraliza al último de los captores, Lex exige saber si les dieron alguna información a los secuestradores. Ellos responden que no, pero le cuentan que amenazaron a sus familias.
Lex señala que ya se lo imaginaban y que la situación está bajo control. Mientras tanto, las imágenes muestran a Kid Flash y Dr. Occult rescatando a las familias de ambos científicos. Starro se trepa a uno de ellos y les dice que no deben asustarse, ya que en ese momento sus intereses coinciden. Captain Atom y él se encargan de llevarlos a un lugar seguro, además de Aquaman, a quien no sé por qué se empeñan en humillarlo así. No le pueden dar algo para que vuele por su cuenta y no tengan que cargarlo todo el tiempo como si fuera la Cenicienta. Captain Atom les da instrucciones a los demás para que estén listos y eliminen cualquier cabo suelto, e informa que Red Tornado ya se ha puesto en contacto con las autoridades locales. Wildcat pregunta por qué Starro, un conquistador intergaláctico, necesitaría una amnistía en la Tierra. Luthor le responde que eso es irrelevante para Starro y le explica que los participantes del torneo Omega recibieron una suerte de epifanía, un destino único que cada uno debe cumplir. La de Starro está vinculada de alguna manera a la de Aquaman, y eso es lo que lo retiene en la Tierra, al menos por ahora. Wildcat le pregunta directamente a Lex cuál fue su epifanía. Lex la mira de reojo y se marcha, dejándola sin respuesta. Volvemos a la Watchtower. Blue Beetle ha encontrado a Guy Gardner, Green Lantern. Le pide que hable con él, ya que está muerto de curiosidad por saber qué tipo de misión del universo recibió, puesto que casi nadie quiere hablar de la suya. Guy le pregunta por qué lo interroga a él si los demás no quieren hablar. Blue Beetle responde que es porque Guy no sabe callarse, y le pregunta directamente cuál es su destino. Guy responde que es algo espiritual, lo que despierta aún más la curiosidad de Ted. Finalmente, con una sonrisa bonachona, Guy le revela que se supone que debe convertirse en algo así, como el papa del cuerpo de Linternas Verdes. Ted estalla en carcajadas, y le cuesta respirar de tanto reír. Guy, en cambio, le aclara que no tiene ninguna gracia. Él debe convertirse en una especie de líder espiritual. Ted continúa riéndose, y Guy, cortante, le pregunta si va a ayudarlo con el asunto del banco de poderes. Luego, subiendo en una nave, le explica a Blue Beetle el propósito de eso. Todos los miembros del grupo donaron una fracción de sus superpoderes para tener una reserva en caso de que alguien volviera a despojarlos de ellos, tal como ocurrió durante el evento Absolute Power. Piensa que, con o sin amnistía, guardar ese banco de poderes en un lugar donde los villanos puedan hallarlo sería una irresponsabilidad. Luego anuncia su plan: transportar el banco de poderes a Oa, donde quedará custodiado por el cuerpo de Linternas Verdes. Blue Beetle le pregunta si irá solo. Aclara que eso no es exactamente lo mismo que confiarle una bomba nuclear a Ambushbug, pero igual le preocupa. Mr. Terrific aparece y le responde que no irá solo, ya que él y Hawkgirl lo acompañarán en la misión. Metamorfo se incorporará al grupo en breve, completando así el equipo que escoltará el banco de poderes hasta Oa. Blue Beetle comprende el propósito de la nave espacial. Guy insiste en que puede encargarse del asunto él solo, pero Mr. Terrific le propone que los considere como un seguro, ya que él tiene la capacidad de reparar el banco de poderes si ocurre algún accidente durante el viaje. Ted, mientras se marcha, comenta con ironía que, teniendo a Gardner al mando, las probabilidades de que algo salga mal no son precisamente bajas. Luego, en la nave, Hawkgirl advierte que no conviene seguir la ruta habitual hacia Oa, ya que hay demasiados planetas con recursos avanzados que podrían detectar la carga que transportan. Guy le pide que le entregue un mapa para fijar la ruta, pero ella contesta que es mejor que un mapa. Guy le dice que también es más atractiva. Hawkgirl corta la situación, señalando con fingida sorpresa el botón de la esclusa de aire. Blue Beetle ingresa en otra sala de la Watchtower y se encuentra con Martian Manhunter, Booster Gold y Mary Marvel, y pregunta si ese día todos se van de viaje. Booster Gold le pregunta si terminó de arreglar su burbuja del tiempo. Blue Beetle responde que duda en decir que sí, ya que cada vez que Booster la usa, tiene visiones de Booster aplastando mariposas. Martian Manhunter le asegura que él y Mary se encargarán de que las botas de Booster se mantengan limpias. Booster Gold añade que Batman también lo dijo. Superman puede haber desaparecido voluntariamente, pero ellos lo superan en votos. Superman es demasiado humilde para comprender lo necesario que es para el mundo. Además, le debe mucho, puesto que Superman lo salvó de la trampa infernal de Darkseid, y por eso tiene que ayudarlo si está en problemas. Martian Manhunter explica que Booster espera poder localizarlo rastreando su corriente de tiempo personal. Mary Marvel reconoce que es la más remota de las posibilidades, pero acepta que es tan buen plan como cualquier otro, siempre y cuando lo vigilen. Booster Gold se queja de que hablen así de él, pero Blue Beetle echa sal en la herida. Expresa que confía en ellos, ya que juntos combinan la sabiduría de la experiencia
con la sabiduría de una diosa. Pero no confía en Booster. Este lo interrumpe y le pide que no se preocupe, ya que es una máquina del tiempo y estarán de vuelta en un instante, y espera que lo hagan con un pasajero muy especial. Una vez en movimiento, Booster Gold propone regresar a los días de Smallville de Superman, ya que representan sus primeros años como héroe, pero antes de que pueda terminar la idea, un estruendo interrumpe. La nave se rompe y aparece Epoch, quien se alegra de cruzarse ahí con un viejo enemigo y sus amigos. Mary Marvel pregunta quién es, y Martian Manhunter explica que es Epoch, The Lord of Time, el Señor del Tiempo, quien habita en la corriente temporal, y que tiene como propósito destruir la Liga de la Justicia. Como comentario, lo que pasa con este trío de superhéroes y Epoch se puede ver en Action Comics número 1097, que es parte del evento El Reinado de los Superboys, que puedes encontrar en el canal. Volvemos a Vialia. Wildcat le pregunta a Green Arrow qué tiene ese país, y él le responde que tiene inestabilidad política constante, corrupción gubernamental, e ideologías extremistas que ganan terreno y se afianzan con solidez. Luthor agrega que a veces también aparecen supervillanos. De pronto, en un balcón, se asoma un hombre. Es Thomas Oscar Morrow. Lex lo saluda, y Morrow le reprocha que irrumpiera para arrasar con su ejército, ya que eso le parece una falta de cortesía profesional. Lex le aclara que por ahora está del lado de los llamados ángeles, y luego le presenta a su equipo a Tomorrow, describiéndolo como alguien que hace trampa. A diferencia de él, que desarrolla sus tecnologías él mismo, Morrow extrae dispositivos e inventos del futuro y los presenta como propios. Morrow le responde que habla como si tomar objetos de la corriente temporal no fuera en sí mismo un logro considerable, mientras presiona el botón de un pequeño control remoto. Les asegura que lo es, pero no tienen que confiar únicamente en su palabra. Mientras habla, algo comienza a materializarse a espaldas de Giganta, Green Arrow y Wildcat. Todos se giran al escuchar el ruido. Es una máquina que emite un poderoso zumbido y que los deja aturdidos. Morrow comenta que con la ayuda de los científicos secuestrados, habría podido replicar fácilmente esa máquina para extorsionar a toda Vialia. Pero por el momento, considerará eso un ejercicio de prueba. Lex se lanza sobre Morrow, reconociendo que esa máquina de disrupción molecular es un buen hallazgo y que está impresionado. Añade que deberían hablar, por lo que ambos se marchan ante la vista de los demás. Green Arrow le grita a Luthor que es una víbora venenosa. Wildcat agrega que ella le avisó de esa traición, mientras que Giganta pide que alguien apague la máquina. Wildcat intenta acercarse al dispositivo, pero no puede. Giganta estira el brazo y declara que ella sí tiene el alcance necesario para llegar hasta ella. Pero cuando intenta tocarla, la máquina le tuerce los dedos. Green Arrow intenta dispararle, pero no puede, y termina ordenando la retirada. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, un pedazo del techo está por caer sobre él. Wildcat lo salva a último momento, apartándolo antes de que los escombros lo aplasten. Si aprecias lo que hacemos en News Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Israel7073. Green Arrow exclama que no tienen salida. Están atrapados. Pero Giganta dice que ella hará una salida nueva, así que aumenta más su tamaño y destruye parte del techo y una de las paredes del edificio. Green Arrow reconoce que ha perdido toda orientación en medio del desastre. No puede ver dónde está la salida, por lo que le pide a Giganta que siga sosteniendo el techo para que no se venga abajo. Pero, de pronto, todo se calma. La máquina ha dejado de funcionar. Giganta pregunta si puede aplastarla ahora, pero una voz la frena y sugiere que lo mejor sería guardarla en la sala de trofeos. Giganta se sorprende al ver a Luthor y le dice que los traicionó, ya que podría haber destruido el arma fácilmente. Luthor la interrumpe y la corrige diciéndole que la compró. Les explica que él tiene su propio superpoder, llamado dinero, más rápido y menos arriesgado. Añade que confía en que las autoridades locales atraparán a Morrow antes de que pueda gastar lo que le dio. Finalmente afirma, con orgullo, que acaba de salvar a la Liga de la Justicia y que está ansioso por ver cómo esta historia resuena ante una audiencia a nivel nacional. Green Arrow reacciona con alarma y le exige saber qué ha hecho. Luthor, entonces, le pregunta de qué sirve ser un héroe sin reconocimiento público y revela que ha estado transmitiendo todo este tiempo y que ha hecho que el noble gesto de amnistía de la Liga sea conocido por el mundo entero. Mientras habla, se muestran imágenes de varias personas viendo en sus pantallas lo que ha hecho la Liga de la Justicia.
Todo el mundo ahora sabe que se ha implementado un programa de amnistía para supervillanos. Y eso, gracias a Luthor. Y entre ellas, 3 conocidos villanos: Scarecrow, Gizmo y el general Wade Eiling. Como comentario, Gizmo es Micron o Geneus, un genio inventor que crea armas mortales, enemigo de los Teen Titans. Wade Eiling es un oficial del ejército de Estados Unidos que odia a los superhéroes y participó en el Project Atom, ayudando a crear a Captain Atom y Major Force. Y Scarecrow es Jonathan Crane, nuestro querido espantapájaros, un psicólogo brillante que utiliza toxinas y técnicas para manipular el miedo, acérrimo enemigo de Batman. Necesitaré que me rocíe con su gas para que me dé miedo verlos ahí. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos en el centro de atención y el retorno de Brainiac Queen. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La idea de una amnistía para villanos dentro de la liga tiene potencial, porque ver a personajes como Luthor intentando funcionar como héroes, aunque no sea la primera vez, puede dar dinámicas muy divertidas. Pero también siento que la serie está tan ocupada preparando cosas, conectando eventos y abriendo puertas, que por momentos se olvida de contar una historia más fuerte por sí misma. Lo mismo pasó en el arco anterior en el infierno. Lo del ex, eso sí, funciona muy bien. Es ese tipo de villano que, aunque esté ayudando, nunca deja de sentirse peligroso. Compra la máquina, salva el día a su manera y encima transmite todo al mundo para quedar como figura pública. O sea, es Luthor puro. No traiciona exactamente, pero tampoco juega limpio, y eso lo hace mucho más peligroso. También hay detalles que se quedan dando vueltas, como Starro ligado a Aquaman, Guy Gardner como futuro líder espiritual de los Lanterns, o el banco de poderes rumbo a Oa. Son ideas llamativas, aunque también aportan esa sensación de que hay demasiadas tramas abiertas al mismo tiempo. La dinámica entre personajes, por suerte, mantiene vivo el número. Sobre todo Patrick siendo Patrick y Guy siendo Guy. Esos momentos de humor ayudan. Lo de los villanos, esos de la última página, sin comentarios. Brainiac Queen sí me emociona un poco. Al final me quedo con expectativa, pero también con una duda clara. ¿Este arco va a encontrar foco propio o solo va a servir para presentar las demás series y preparar el siguiente gran evento? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.